Esto pasó hace unos meses. Fui enviada a una isla remota para investigar algunos patrones climáticos extraños. Soy meteoróloga y he trabajado en eso durante más de 10 años. La isla era pequeña, llena de casas de madera y un faro que se veía a lo lejos. Pasé mis veranos allí cuando era niña, y la cabaña que elegí frente al mar me traía recuerdos felices. Pero esa tranquilidad se rompió con el aviso de tormenta. Los primeros días fueron nada fuera de lo normal, pero había algo extraño en el aire. No sabía si era la tormenta o si estaba sola en un lugar tan aislado. Cada vez que miraba por la ventana, veía las olas romper con más fuerza, y eso me ponía nerviosa. Empecé a anotar mis observaciones mientras escuchaba el suave murmullo del mar. Pero en mi segunda noche, la radio de la cabaña empezó a fallar. Escuché una voz distorsionada, hablando de peligros en el mar, pero no lograba entenderlo bien. Tal vez es solo ruido, pensé, tratando de calmarme. A medida que pasaban los días, los pronósticos se volvían más alarmantes. Hablé con algunos pescadores del pueblo, pero sus miradas no eran normales. Parecían saber algo que yo no. Una tarde, vi a un grupo de hombres murmurando entre ellos. Cuando notaron que yo estaba ahí, se callaron de golpe. Sentí un escalofrío recorrerme. Cada noche siguiente, parecía que la tormenta me acechaba. El viento aullaba fuera de la cabaña, y cada sonido se sentía más cercano. Decidí chequear la radio otra vez. Volvió a haber interferencia, y esta vez escuché con más claridad. Era la misma voz advirtiendo, y mi piel se erizó, mi corazón latía rápido. No estaba sola. Algo oscuro acechaba en la isla. Al día siguiente, un pescador desapareció. Al principio pensé que se había perdido en el mar, pero luego descubrí que no era el único. Otros también habían desaparecido en días recientes. La comunidad entera estaba en un estado de nerviosismo. Hablé con la gente, pero todos evitaban mis preguntas. Empecé a sentirme fuera del lugar. Tal vez estoy imaginando cosas, me decía, pero no podía ignorar las miradas extrañas. Los avisos de tormenta se multiplicaban. Yo sentía que era un extraño en un lugar que alguna vez había querido tanto. El ruido de las olas rompían en la orilla y sonaban amenazadoras. A medianoche, mientras revisaba mis notas, la radio cobró vida. «Vuelve antes de que sea tarde», decía la voz. Me giré y vi una sombra en la ventana. No tengo claro lo que ocurrió después. Solo recuerdo que cuando finalmente me fui de la isla, dejé un montón de preguntas sin respuesta. Empecé a pensar que no era solo el clima lo que acechaba allí. Algo más oscuro estaba entre las sombras de ese lugar. Capítulo 2. Desaparecidos. Me desperté agitada. La sombra en la ventana había sido solo una ilusión, pero el miedo se había grabado en mi mente. Cuando abrí la ventana para ventilar la cabaña, el aire helado me golpeó la cara y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Miré hacia el mar, que ahora se agitaba con más furia. Las olas parecían más altas y el cielo estaba cubierto de nubes oscuras. Intenté centrarme y regresar a mis notas, pero el pensamiento de los pescadores desaparecidos persistió. Decidí que necesitaba respuestas. Sin pensarlo 2 veces, me vestí y salí a buscar a Tomás, el pescador más viejo del pueblo. Sabía que él había estado allí más tiempo que nadie y seguramente sabía algo sobre las desapariciones. El camino hacia su casa era corto, pero sentí que cada paso se hacía más pesado. Al llegar, toqué la puerta. Pasé unos segundos esperando, pero no hubo respuesta. Decidí darme por rendida cuando escuché un crujido detrás de mí. Me giré rápidamente, con el corazón latiendo descontroladamente. Una mujer mayor estaba mirando desde su ventana con una expresión de preocupación. La reconocía, pero no supe qué decir. «No te quedes afuera», me dijo al final. Su voz temblaba. «No es seguro». Me dio la impresión de que su advertencia no era solo sobre el clima.
Le pregunté si había visto a Tomás, pero solo sacudió la cabeza y cerró la ventana. La imagen de su rostro me dejó inquieta. Seguí caminando, con la idea de que tenía que saber más. Quizás no debería haber dejado de buscar a Tomás. Volví a su casa, desanimada, pero la puerta estaba entreabierta. «Tomás», llamé. No contestó. Entré y el olor del mar y el pescado fresco llenó la habitación. La casa estaba desordenada. En la mesa encontramos fotos de Tomás en días soleados, subjetivas a la risa de su familia. Justo cuando el sol se nublaba a la orilla, noté un desgastado diario en una esquina. Lo tomé y lo abrí. Las páginas estaban llenas de anotaciones sobre el clima, pero lo inquietante era un último registro en el que mencionaba ruidos extraños en la noche y susurros provenientes del mar. «No volveré a salir después del anochecer», leí. Mi piel se erizó. En ese momento escuché un ruido proveniente del exterior. Salí apurada, buscando ver si había alguien ahí. Pero lo que vi me paralizó. Una figura se movía a lo lejos, por el límite de la costa. Aunque no podía distinguir quién era, sentí que me estaba mirando. Sin pensarlo, corrí hacia el lugar atravesando la arena, pero cuando llegué no había nadie, solo el eco de las olas. Un profundo temor se apoderó de mí. La figura podía ser cualquiera. Tal vez la voz de la radio había sido una advertencia real. Justo cuando me di la vuelta para regresar, escuché un susurro claro que decía mi nombre. «Clara». Me detuve en seco, sintiendo que el mundo se desvanecía a mi alrededor. ¿Quién estaba ahí? ¿Era otra advertencia? Me giré de nuevo, pero no había nada, solo el sonido del viento que se volvía cada vez más ensordecedor. Regresé a la cabaña, ahora con el corazón en la boca. Quería pensar que había encontrado respuestas, pero las preguntas solo se multiplicaban. Entonces, con una mezcla de miedo y determinación, supe que tenía que descubrir qué estaba sucediendo en aquella isla. El tiempo se estaba acabando. Capítulo 3. Ecos del pasado. Esa noche no pude cerrar los ojos. Las imágenes de la figura en la playa y el susurro seguían danzando en mi mente. Sentía que la cabaña se encogía a mi alrededor, como si los muros conocieran mis secretos y mis temores. De vez en cuando, un golpe del viento contra la ventana me hacía saltar. El corazón se me aceleraba hasta que finalmente caí en un sueño inquieto. Al amanecer, mi resolución estaba más firme. Debía investigar más sobre qué sucedía en la isla. Desayuné lo que quedaba de un viejo pan y un poco de mermelada, y salí hacia la pequeña biblioteca del pueblo. Había decidido que los libros podrían contener respuestas. Quizás había algo en la historia de la isla que pudiera explicarlo todo. La biblioteca era un edificio pequeño, con madera desgastada y estanterías llenas de polvorientos tomos. El bibliotecario, un hombre de mediana edad con gafas gruesas, me recibió con una mirada curiosa. Sabía que los forasteros no eran comunes por allí. «¿En qué puedo ayudarte, joven?», preguntó mientras ajustaba sus lentes. «Estoy buscando información sobre las desapariciones de pescadores», le respondí, sintiendo que mi voz temblaba. «Y las leyendas locales sobre el mar». «No son historias de miedo las que buscas, ¿verdad?», dijo, sonriendo débilmente. «Tienes que tener cuidado. Aquello de lo que hablas no es algo que se tome a la ligera». Volví a guardar silencio y seguí cuando me guió a una sección del fondo. Allí encontré registros de antiguos pescadores y relatos sobre tormentas navegando en la costa. Uno de los libros hablaba de una leyenda antigua de seres que habitaban las profundidades y atraían a los hombres con susurros. Los llaman los llamadores del mar, decía un pasaje. Se dice que aquellos que escuchan su canto nunca regresan. Un escalofrío recorrió mi espalda. Tenía que conocer más. Pasé horas examinando esos libros, metiéndome en la historia del pueblo, cualquier cosa que me acercara a entender.
Al caer la tarde, volví a la cabaña, sintiendo que el aire se volvía más denso. Esa noche, pensé que debía hacer una investigación en la costa. Quizás encontraría alguna pista sobre los desaparecidos o algo que esclareciera los susurros extraños. Cuando llegué a la playa, el cielo estaba cubierto de nubes oscuras apoderándose del horizonte. La marejada rugía con fuerza y cada ola parecía querer arrastrarme hacia la profundidad. El viento soplaba, llevando consigo un canto tenue, como una melodía lejana. Me detuve, con el corazón en la garganta. «Clara». El susurro regresó, más fuerte esta vez, resonando dentro de mi cabeza. Giré la cabeza, buscando la fuente, pero solo había sombras danzantes bajo la luna creciente. Un impulso me hizo avanzar. Al acercarme al agua, encontré una pequeña linterna flotando. La recogí y al encenderla vi algo brillante en la orilla. Era un colgante. Al acercarme, mi estómago se revolvió. No era solo un objeto perdido. Era parte de un collar que reconocí. Era el collar que había visto en la foto de Tomás en la mesa de su casa. Mi mente se llenó de preguntas sin respuesta. ¿Qué hacía aquí ese collar? Tomás había estado aquí. Cuando retrocedí, el canto regresó, más fuerte, seductor y aterrador al mismo tiempo. Las sombras parecían acercarse, como si el mismo mar se levantara para engullirme. Volví a dar un paso, pero esta vez algo me detuvo. Una figura emergió entre las olas. Sus ojos brillaban con un resplandor que helaba la sangre. En ese instante supe que no estaba sola. La pregunta que me atormentaba empezó a desdibujarse. Lo que fuera que había estado buscando se transformaba en algo mucho más oscuro. La maldición del mar había comenzado a revelarse y por primera vez me di cuenta de que las advertencias eran mucho más que simples recomendaciones sobre el clima. Quería gritar, pero el viento me lo impedía. La figura dio un paso hacia adelante y yo supe que una nueva verdad estaba a punto de revelarse. ¿Era un pescador desaparecido o un llamador del mar? Cuando todo se oscureció, supe que descubriría los secretos que la isla había guardado por tanto tiempo. Capítulo 4. La sombra en la playa. La oscuridad me envolvió al instante. No pude ver, pero sentí la presencia de la figura frente a mí. Su respiración era un eco en el viento, un sonido que reverberaba dentro de mi pecho. Intenté retroceder, pero mis pies parecían pegados a la arena. El canto se intensificó, resonando en mi mente, llenando el espacio con un llamado casi hipnótico. «Clara». Volvió a susurrar, y su voz era una mezcla de dolor y anhelo. Era como si conociera mi nombre. Mis piernas temblaban, pero aún así me atreví a girar la linterna hacia la figura. Lo que vi me heló la sangre. Era un hombre, con cabello desordenado y piel pálida como la luna. Sus ojos, al principio oscuros, brillaban con un conocimiento antiguo. A su alrededor, el agua destacaba un tono luminoso, como si el mar mismo se estuviera manifestando a su alrededor. La imagen era inquietante y atrapante. «¿Tú eres Tomás?» La pregunta salió de mi boca sin querer. En ese momento, la luz de la linterna parpadeó, casi como si dudara en iluminar su respuesta. Él asintió lentamente sin dejar de mirarme. «No, no del todo. Soy lo que queda de él. El mar se lo llevó, pero aquí estoy, entre las olas y susurros». El corazón me latía con fuerza. ¿Cómo era posible? Las historias de los llamadores del mar empezaron a cobrar vida en mi cabeza, y comprendí que esta era la primera conexión tangible con las desapariciones. Pero, ¿cómo había llegado hasta aquí? «El mar, Clara, lo guarda todo», continuó. «Desperdicié mis días y ahora estoy atrapado. He visto lo que pasa a aquellos que ignoran su llamado. No quiero que esa sea tu historia». La pena en su voz me paralizó. «¿Pero qué puedo hacer, Tomás? ¿Cómo puedo ayudarte?»
Mis palabras fluían con desesperación. Escuchar, dijo, escucharé por ti, por mí, pero debes salir de aquí, no podemos quedarnos mucho tiempo. La tormenta lo atrapa todo, cada vez que llamas, el mar responde, y su respuesta nunca es suave. Mientras hablaba, una ola rompió más cerca, llenando el aire con un rugido ensordecedor. Sentí como si el suelo se retumbara bajo mis pies. En ese instante, el miedo se apoderó de mí. La realidad era confusa. El hombre frente a mí estaba atrapado, pero a la vez me estaba advirtiendo de un peligro inminente. «No puedo dejarte aquí», respondí, dando medio paso hacia él. Pero la figura comenzó a desvanecerse. La luz de la linterna se oscureció, y el canto se tornó en gritos. «Debes irte, Clara. El tiempo se acaba». El viento llevaba su voz, cada vez más tenue, hasta que ni los ecos quedaron. Aterrada, retrocedí y comencé a correr hacia la cabaña. El corazón me estallaba en el pecho mientras las olas se alzaban y batían detrás de mí, como si el mar intentara reclamarme. Las advertencias resonaban en mi mente y la sensación de que un peligro acechaba me acompañaba. Llegué a la cabaña y cerré la puerta de golpe, bloqueando la tormenta que arremetía tras de mí. Me apoyé contra la madera, respirando con dificultad. Miré por la ventana. La playa estaba oscura y el cielo se agitaba, como una manifestación de furia. En ese momento, supe que no podía ignorar más. Tenía que descubrir la historia oculta del mar, no solo para entender lo que había sucedido a Tomás, sino también para salvarme a mí misma de un destino que podría ser el mismo. Las advertencias eran más preocupantes de lo que había imaginado, y ahora el tiempo se había convertido en mi enemigo. La idea de que el mar me llamaba me llenó de pavor. Obligada a actuar, me di cuenta de que quizás, solo quizás, había una forma de desentrañar lo que se escondía bajo las olas. Tendría que enfrentarlo. El mundo en la cabaña comenzó a girar, como si todo lo que me rodeaba se estuviera transformando. Cierre de un ciclo o principio de otro, la línea entre la vida y las leyendas se hacía aún más delgada. Un grito desgarrador resonó en la distancia. Una nueva advertencia, y esta vez no podía quedarme a escuchar. Capítulo 5. Enfrentando el eco del mar. La tormenta golpeaba la cabaña con furia. Las ventanas crujían, como si se quejaran del tormento que se desataba en el exterior. Me senté en el suelo, las manos temblando mientras intentaba procesar lo que había visto. Tomás, o lo que quedaba de él, había intentado advertirme. Esa imagen me perseguía y el eco de su voz aún resonaba en mi interior. El mar lo guarda todo. Sin poder contenerme más, me levanté. Tenía que buscar respuestas. La idea de enfrentar al mar me llenaba de miedo, pero no podía ignorarlo. Si había alguna posibilidad de ayudar a Tomás y desentrañar la verdad detrás de las desapariciones, debía intentarlo. Me armé de valor y tomé la linterna. Salí de la cabaña, y el viento helado me recibió como un golpe. La arena crujía bajo mis pies, y la tormenta, en vez de amainar, crecía en intensidad. Caminé hacia la playa, el agua chocando contra la orilla en una danza desenfrenada. La luz de la linterna luchaba por atravesar la oscuridad, pero me aferré a ella, guiándome hacia el lugar donde había visto a Tomás. A medida que me acercaba al agua, el sonido de las olas se transformó. No eran solo rugidos, ahora se sentían como susurros, llamando, insinuando secretos atrapados bajo la superficie. Me detuve en la línea donde la arena se encontraba con el agua, y un escalofrío recorrió mi espalda. «Tomás», llamé, la voz temblorosa, apreté los dientes, recordando la advertencia. «¿Estás ahí?» El agua chisporroteó, y por un momento vi su figura junto a los reflejos de las olas. Era tan real y tan distante al mismo tiempo. «Clara», susurró, pero esta vez era diferente. No era solo un eco. Había una urgencia en su voz. «¿Qué tengo que hacer?»,
grité, sintiendo cómo la angustia crecía dentro de mí. La lluvia azotaba mi rostro y el mar retumbaba en respuesta. La pregunta flotaba en el aire y la tensión se volvió palpable. «Escucha al mar, Clara. Él habla, pero solo si lo dejas entrar». Su voz resonó, una mezcla de desesperación y dolor. Sentí una presión en mi pecho, como si el mar intentara empujar algo hacia mí. «No entiendo. ¿Cómo puedo escucharte si el mar solo me da miedo?», respondí, la confusión apoderándose de mi mente mientras miraba las olas rompiendo furiosamente. «Las respuestas están dentro de ti. Permítele entrar, permítete sentir, sin miedo». Su mirada era profunda, como si pudiese atravesar mi esencia. Entonces lo comprendí. No se trataba solo de enfrentar el mar, sino de abrirme a la verdad que había estado evitando. A medida que el agua chocaba y el viento gritaba, cerré los ojos. Respiré profundamente, tratando de silenciar el pánico. La historia de las desapariciones, los ecos, todo se sentía más complicado de lo que había creído. Los sonidos del mar empezaron a transformarse. Ya no eran un bullicio aterrador, sino murmullos, melodías antiguas que parecían contar historias. Apreté la linterna en mis manos como si fuera un salvavidas. Las imágenes comenzaron a surgir, rostros errantes, momentos perdidos, todos atrapados entre las olas. Y en medio de esa visión vi algo. Relámpagos iluminaban el mar y una forma emergía, distorsionada y etérea. Era posible que el mar estuviera mostrándome algo. El miedo se apoderó de mí nuevamente al darme cuenta de que no solo debía escuchar, sino también observar y enfrentar lo que revelara. Justo cuando estaba a punto de desvanecerme en la vorágine de pensamientos, la luz de la linterna comenzó a temblar en mi mano. Algo se acercaba, algo que nunca esperé encontrar. Cuando abrí los ojos, el agua ya no era solo agua. Algo se movía y su forma tomó vida justo antes de que una ola oscura emergiera, desbordando todo lo que conocía. «Clara, no», gritaron los vientos. Todo giraba, y comprendí que el mar no era solo un lugar, era un vínculo con el pasado, con lo desconocido. Y entonces supe que había cruzado una línea de la que no podría regresar. El eco de mi propio destino se acercaba con la marea. Capítulo 6. La revelación de la marea. El mar llegó a mí como un monstruo despiadado. Las olas rugían y mi corazón latía con la misma furia. Sentí como una fuerza invisible me arrastraba hacia el agua. Cada ola parecía un grito que resonaba desde las profundidades. Con la linterna temblando en mi mano, desesperadamente intenté aferrarme a la orilla, pero no podía escapar. «¿Qué es esto?», murmuré, más para mí misma que para Tomás. Las imágenes que había visto antes se desvanecían lentamente, pero había una que persistía, un rostro con ojos vacíos y una sonrisa trágica que me observaba desde el abismo. «Clara». Aquel eco se había vuelto más claro, más envolvente. La voz de Tomás ahora parecía provenir de todas direcciones, llevada por el viento. Fue entonces cuando vi, flotando entre las olas, algo extraño que se acercaba. Un objeto inesperado. Me forcé a mirar más de cerca. Era una botella y dentro había un trozo de papel. La curiosidad se apoderó de mí. Con una mezcla de terror y determinación, avancé un paso hacia el agua. La marea me empujó, pero no podía darme por vencida. Extendí la mano y en un movimiento rápido logré atrapar la botella antes de que se sumergiera por completo. Me tambaleé hacia atrás, sosteniendo el objeto firme. La linterna iluminaba la superficie de la botella. Con manos temblorosas, quité el tapón y desenrollé el papel. La iluminación era débil, pero las letras comenzaron a cobrar vida. Mis ojos se abrieron más al leer las palabras. «Si encuentras esta carta, significa que el mar te ha elegido. No temas a lo desconocido. Hay un ciclo que debes romper. Ellos necesitan ser liberados. El poder del mar
merece ser escuchado. Las palabras me dejaron helada. ¿De qué ciclo hablaban? El mar no solo estaba guardando secretos, estaba atrapando almas, y ahora estaba claro que Tomás no era la única víctima. La tormenta a mi alrededor se intensificaba, aullando como si el viento también rechazara la verdad que acababa de descubrir. ¿Liberar a quién?, grité, aunque sabía que no había respuesta. La carta caía de mis manos, llevada por la rápida corriente, pero antes de que pudiera reaccionar, el agua comenzó a agitarse de nuevo. Un grito resonó junto a mí. No era solo del aire, ¿era el eco del mar? La figura que había visto antes emergió nuevamente, esta vez más clara, con un rostro familiar. Era una mujer, joven, con un aire de tristeza en sus ojos. Clara, no podemos permanecer aquí. El mar busca más. La figura dio un paso hacia mí, llevando las olas a sus espaldas, y con cada palabra sentí que la tormenta se calmaba un poco. Ellos, los que han desaparecido, tienen algo que decir. Escúchalos. Si no lo haces, todo se repetirá. Mi mente se nubló de pánico, pero, al mismo tiempo, una extraña calma me envolvía. El mar había elegido, pero ¿era para ayudarme o condenarme? La mujer extendió su mano, y de alguna manera supe que debía decidir. No podría huir de aquello. Hacia atrás, el eco de la tormenta resonaba, un remolino de confusión y miedo. Pero el agua ahora era un llamado, una invitación a desentrañar el misterio que había yacido oculto tanto tiempo. Con un último vistazo a la mujer que se desvanecía, comprendí que había que confrontar al mar, por Tomás, por ellos. La verdad exigía su momento, y ya no podía dar un paso atrás. Antes de que pudiera entender completamente lo que debía hacer, todo se oscureció. La luz de la linterna parpadeó y se apagó. La oscuridad me envolvió, y una ola gigantesca me arrastró hacia el abismo profundo. Capítulo 7. La llamada de las profundidades. El agua fría me envolvió al momento de ser tragada hacia el abismo. No podía pensar con claridad. Agité mis brazos, luchando por salir, pero en la oscuridad el pánico se apoderó de mí. Sentía que el mar me hablaba, susurros de voces lejanas que parecían llamar mi nombre. Clara, Clara. Resonaba en mi mente, pero no sabía a quién pertenecían. De repente la presión aumentó a mi alrededor. Una mano fría, como el hielo, se aferró a mi muñeca. Me congeló el aliento. Al mirar, vi que no estaba sola. La mujer cuya imagen había visto antes sostenía mi brazo. Su mirada era intensa y urgía a no rendirme. La luz regresó de alguna manera, iluminando un mundo submarino lleno de sombras y formas borrosas. «Escúchame», dijo con una voz que parecía ser parte de cada burbuja que subía a la superficie. «Ellos necesitan que rompas el ciclo. Aquí el tiempo se detiene, pero no está perdido. Debes liberar sus voces». Con un movimiento de su mano, las sombras comenzaron a cobrar vida alrededor de nosotros. Escuché susurros, un coro de ecos desvanecidos que se entrelazaban como un canto de sirenas. Historias olvidadas sobre amores perdidos, promesas jamás cumplidas y vidas que quedaron atrapadas en el mar. Cada palabra vibraba a través de mí, creando una urgencia indescriptible. ¿Qué tengo que hacer?, logré preguntar en medio del terror que apretaba mi pecho. «Debes darles forma, debes escucharlos». Con un gesto, la mujer me mostró una serie de imágenes, recuerdos fragmentados que se movían en el agua como reflejos. Vi a niños jugando en la costa, vi a sus familias buscando sin descanso, y a una madre llorando en la orilla. Un torrente de emociones me golpeó, era un ciclo de dolor, y sus almas no podían encontrar descanso. Mientras la mujer hablaba, sentí que me estaba conectando con ellos. El terror dio paso a un deseo de comprender. «¿Cómo puedo liberarlos?», susurré, sintiendo que la fuerza del mar vibraba a nuestro alrededor. «Tus palabras son la clave. Habla con ellos.
Háblales de su humanidad. Diles que son amados, que nadie los ha olvidado. La marea comenzaba a cambiar nuevamente. Las sombras se hicieron más intensas, como si el mar estuviera tomando vida propia para unirse a la danza de los recuerdos. Sin embargo, el eco de la tormenta se hacía presente, más fuerte que antes. Un viento gélido azotó el mar, el abismo se agrietó, y vi a las figuras crecer cada vez más cerca. Eran sombras frustradas, buscando formas de regresar. «Hazlo rápido, o esto se repetirá para siempre». La mujer ya no solo se veía angustiada, también decidida. Sentí que debía actuar de inmediato. Con todas mis fuerzas, busqué en mi mente y comencé a hablar, a nombrar a aquellos que había perdido, a aquellos que habían sido tragados por el mar. Sus nombres salieron como una súplica. Tomás, Ana, Pedro, todos ustedes son recordados. No están solos. Pueden regresar. Sentí un cambio, un tirón en lo más profundo de mí. Las voces resonaban más claras, el mar empezó a calmarse y las sombras respondieron a mis palabras. Algunas figuras emergían del abismo, pareciendo más ligeras, más libres, pero justo cuando pensé que todo iba a solucionarse, una sombra oscura emergió detrás de mí. Era diferente, más amenazante. La mujer se mostró inquieta. «No te rindas, Clara, ellos no se detendrán». Actúa, transforma el dolor en esperanza. La urgencia me llenó, pero la sombra oscura se acercaba más. Estaba lista para devorar mi voz, y yo solo podía preguntarme si, al final, lograría liberar a aquellos que necesitaban paz. Bajo la presión del instante, me concentré y clamé: «El mar nos une, el amor nunca desaparece». La oscuridad se detuvo, pero sabía que esta era solo la primera batalla. Sería suficiente. Las aguas se agitaron de nuevo, y el enfrentamiento apenas comenzaba. Capítulo 8. La sombra de lo desconocido. El agua a mi alrededor continuaba agitándose. La sombra oscura, inmensa y desafiante, parecía absorber toda la luz. Sentía que mi corazón latía con fuerza, y el frío me calaba los huesos. La mujer a mi lado me miró. Sus ojos revelaban miedo, pero también determinación. «No te alejes, usa tu voz, no dejes que te silencie», gritó, y en su tono había una mezcla de temor y urgencia que me impulsó aún más. La oscuridad tembló, como si quisiera romperse ante la fuerza de mis palabras. «Ustedes son fuertes, no están olvidados», repetí, sintiendo que el eco de mi propia voz se convertía en un faro, resonando con las memorias que fluyeron a mi alrededor. Las figuras en el agua, cada vez más numerosas, parecían unirse a mí, atraídas por el brillo de mis recuerdos. Vi sus rostros, perdidos y melancólicos, deseando liberarse de la carga de su pasado. Sin embargo, la sombra oscura se movió rápidamente, enredándose entre las figuras que trataban de ascender. Se alimentaba de su dolor y desesperanza. «No te detengas, sigue», gritó la mujer, aferrando fuerte mi brazo. Con sus palabras, una resolución creció en mí. Necesitaba más que solo recordar. Debía hacerles saber que sus vidas importaban. 147 nombres he perdido, y cada uno de ellos cuenta una historia, pensé. Los ojos de la mujer brillaban como estrellas, mientras la oscuridad luchaba para sofocar mi voz. «Eli, María, sí, ustedes también son amados. Nunca se olvidaron de su luz». Sentí cómo las sombras más sutiles emergían de su letargo, tomando forma y iluminando el agua a su alrededor. El tirón dentro de mí se volvió más fuerte, como una corriente que me empujaba hacia la superficie. Pero la sombra seguía ahí, amenazadora. Era una lucha entre la esperanza y la desesperación. De repente un fuerte chorro de agua me empujó hacia atrás. Un grito resonante me hizo tambalear. «¡Clara!», la mujer gritó, atrapada entre el mar y la sombra. El pánico creció en mí. «Sigue hablando, no dejes que se vayan». Sin pensar, grité hacia la oscuridad. «Escúchenme, ustedes también merecen amor, merecen ser escuchados. Vuelvan, sean libres».
El eco de mi voz reverberó y las sombras comenzaron a retorcerse. La mujer logró liberarse y se unió a mí, elevando su voz, mezclando sus palabras con las mías. Ustedes son la memoria de quienes los aman. Regresen a casa. Las figuras comenzaron a levantarse, desafiando la sombra oscura. Cada palabra, cada recordatorio resonaba en sus corazones atrapados. Pero justo cuando pensé que la sombra se desvanecería, un estremecimiento recorrió el agua, una risa retumbó, burlona y llena de desprecio. «Nunca podrás liberarlos», resonó, abrumando mi lucha. La voz retumbante provenía de la oscuridad misma. Era una fuerza que se negaba a ser desafiada, una sombra que había prosperado en la tristeza y que se alimentaba del dolor de aquellos atrapados. «Clara, resiste», la mujer gritó, su voz cortando a través de la neblina de la desesperación. Pero yo sabía que ya había elegido. Había tomado un camino irreversible, y con cada palabra la sombra oscura se hacía más breve. Pero, ¿quién ganaría al final? De repente, un rayo de luz se filtró a través de las aguas, y su destello iluminó sus caras. Las figuras comenzaron a unirse, formando un coro de voces que se alzaron en una melodía nostálgica. Miré a la mujer, llena de esperanza, pero la sombra no estaba lista para ceder. ¿Quién prevalecería ante este enemigo tan poderoso? La lucha apenas comenzaba. Capítulo 9. La llama de la resistencia. El brillo del rayo de luz creció, llenando de calidez el frío que me rodeaba. Las figuras en el agua parecían revitalizadas. Sus rostros resplandecían como si nunca hubieran estado atrapados en la sombra. La melodía que resonaba a nuestro alrededor se convirtió en un canto poderoso, uniendo nuestras voces con un propósito común. Pero la sombra se retorcía, enfurecida. «No te alejes de ellos», me gritó la mujer, su voz firme a pesar del caos. La oscuridad rugía mientras intentaba ahogarnos, pero la luz seguía avanzando. Aumenté el volumen de mi canto, dejando que cada nota fuese un acto de resistencia. «Ustedes son un legado, no un olvido». Con cada palabra, las figuras alrededor de mí luchaban por salir. La sombra parecía retroceder, pero listo para atacar de nuevo. El aire se llenó de desespero y sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Un remolino de agua surgió frente a mí, creando una especie de vórtice. «¡Clara, no!», gritó la mujer, y su angustia me llenó de inquietud. La corriente trataba de arrastrarnos hacia la boca oscura de la sombra. Me aferré a la mujer, pero estaba claro que no podríamos sostenernos por mucho tiempo. «¡Luz! ¡Ven a mí!», grité al mar. La melancólica canción de las figuras resonaba en mis venas, recordándome su sufrimiento. «Lo hemos perdido todo, pero no a nosotros mismos». El agua brilló a mi alrededor, como si respondiera a mi llamada. La corriente se detuvo momentáneamente y la sombra retrocedió un segundo. Fue entonces cuando lo vi. En el fondo, una imagen se formó, un antiguo faro, su luz encendida, como un faro de esperanza que llamaba a aquellos perdidos. Era como si hubiera sido olvidado, sometido a la oscuridad. Sabía que tenía que liberarlo. «Apóyate en esa luz, sujetaré la sombra», anuncié dirigiéndome a la mujer. «Confía en mí». Acepté que no podía hacer esto sola. Ella asintió, y juntas comenzamos a dirigir el canto hacia la figura del faro. El eco de nuestras voces combinadas aumentaba. Las figuras a nuestro alrededor se unieron a nosotros. Sus voces resonaban en un coro de amor y pérdida. El aire vibraba con nuestra energía colectiva. De repente, un grito desgarrador volvió a levantarse de la sombra. «No lo permitiré», resonó la voz oscura, y sentí cómo los tentáculos de la sombra volvían a lanzar su ataque. Esta vez, no solo eran intimidantes, sino inteligentes, tratando de cortar nuestra conexión con la luz. Sus dedos oscuros atacaban, buscando debilidad en nuestra unión.
El terror se apoderó de mí por un momento, pero los rostros que me rodeaban me dieron fuerza. Por Manuel y por amor, no me rendiré, grité, sintiendo cómo la energía fluía a través de mí. La luz del faro brilló intensamente, como un faro en una tormenta. El agua comenzó a agitarse nuevamente, pero esta vez mi determinación era más firme. Empujé hacia adelante, hacia el faro. «La luz nunca se extinguirá», grité con todas mis fuerzas, y justo cuando pensé que nos atraparíamos en la sombra, un destello de luz atraviesa la oscuridad. El faro comenzó a girar, y la corriente de luz se intensificó. Cada figura en el agua resonaba su historia, su amor, su dolor, y juntos nos convertimos en una ola de resistencia. Pero, en un giro repentino, la sombra lanzó su ataque final. El estruendo fue ensordecedor. «Todo es inútil», rugió la sombra. Pero en ese momento de caos, una certeza se encendió en mí. La lucha estaba lejos de terminar, y necesitábamos aquel faro más que nunca. Con todo mi ser, lo único que sabía que podía hacer era luchar. ¿Cómo podría ser la sombra más fuerte que la luz cuando tantas vidas habían gritado por ser liberadas? Capítulo 10. La última resistencia. El mar rugía a mi alrededor, como una bestia enfurecida, pero la luz del faro brillaba intensamente en medio de la tormenta, un faro de esperanza que se entrelazaba con las voces de aquellos que buscaban liberarse. El oscuro enemigo arremetió una vez más, pero en ese momento sentí la conexión con cada figura a mi alrededor. Ellos compartían mi dolor y mi fuerza al unísono. No podía rendirme. Con cada grito de la sombra respondí con una declaración de amor y resistencia. No son solo almas perdidas, son parte de este mar, son parte de mí. Mis palabras resonaron como un poderoso eco, y el vórtice de luz se expandió, empujando contra la sombra, avanzando poco a poco hacia ella. A medida que el agua comenzaba a calmarse, las figuras alrededor de mí se unieron a mi voz. La mujer, a mi lado, gritaba palabras de aliento, empujando el canto de esperanza hacia la oscuridad. Son más fuertes que el olvido, son memoria y legado. Cada palabra parecía resonar de manera tangible en el agua, como ondas proliferando hacia la superficie. El faro proyectaba su luz incontestable, una luminiscencia que empezaba a frenar el avance de la sombra. Pero la sombra no estaba lista para ceder. En un último intento por devorar esa luz, se expandió, cubriendo el mar en un manto de oscuridad amenazante. Las figuras comenzaron a temblar, a retroceder, como si el pánico se apoderara de ellos. No podemos volver a ese ciclo, advertí con voz firme, aunque mi corazón se agitaba con el miedo que me rodeaba. Necesitábamos unir nuestra fuerza en este instante. Ustedes son recordados, ¿no lo entienden? Sean libres. Fue un momento crucial. En ese instante, todo quedó en silencio, como si el mundo mismo contuviera la respiración. La sombra se detuvo momentáneamente, como si estuviera tomando conciencia de la fuerza que surgía del conjunto de recuerdos. Vi en sus ojos confusión, y por un breve instante temí que la resistencia se desvaneciera. Recuerden sus historias, recuerden sus amores, recuerden el mar, su hogar, continué, notando que las figuras comenzaron a mostrarse más resplandecientes, rescatando recuerdos de sus identidades. Body language shifted from desperation to hope. El faro brilló más intensamente, su luz intensificándose con cada palabra que pronunciaba. Había una energía tangible en el aire, una corriente que fluía entre nosotros y parecía romper las cadenas de oscuridad que mantenían a las figuras atrapadas. Y justo entonces una ola de audacia se apoderó de mí. «Déjenlos ir, por siempre», grité, y mi voz se unió a miles de ecos que preparaban su partida. Un estallido de luz emergió de chicas, haciendo que el oscuro horizonte rebotara con la energía colectiva.
La sombra comenzó a desvanecerse ante esa maravillosa turbulencia de luz. En ese instante, la figura de la mujer asintió, y el mar se agitó con fuerza a medida que la oscuridad comenzaba a romperse. «¡Ahora juntos!», gritó, y las figuras se unieron en un canto resonante que reverberó en el océano. «¡Nunca seremos olvidados!». La fuerza del coro se convirtió en un clamor ensordecedor y en un momento de pura determinación, todas las sombras comenzaron a rendirse ante el poder de la verdad. La luz del faro brilló desmesurada y vi cómo las figuras empezaban a disiparse, finalmente liberadas del abrazo del mar. Una sensación de paz comenzó a llenar el aire. Las voces cesaron, pero no en un lamento, sino en agradecimiento. La tormenta a mi alrededor empezó a calmarse, las aguas aplacándose a medida que la luz desbordaba en un resplandor sereno. Cuando levanté la vista, vi que las últimas sombras desaparecían en el horizonte. La mujer sonrió, su figura iluminándose como un símbolo de la paz y la alegría que había logrado alcanzar. «Lo lograste. Has roto el ciclo». Sus palabras resonaron suavemente mientras el faro se apagaba en la distancia. Sin embargo, mi corazón se llenó de preguntas. ¿Había sido solo un sueño? La historia de Tomás y los otros realmente había terminado. La isla había cambiado, pero aún había misterios en sus sombras. Con el eco de sus voces aún presente en mi mente, sentí que aunque esta batalla estaba ganada, la conexión con el mar y sus leyendas seguirían llamándome, y no estaba segura de si alguna vez podría alejarme definitivamente. Con el amanecer asomando por el horizonte, comprendí que siempre habría más por descubrir. La isla, el mar y sus secretos seguirían presentes en mi alma. Nunca podría olvidar.